Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Canal Enfermero, bienvenidos al programa Entrevista con. Hoy nos acompaña Janet Delgado Rodríguez. Ella es enfermera, investigadora y docente con una trayectoria, pues podríamos decir, poco común. Tras casi 20 años de experiencia clínica, dio el salto a la universidad y se metió de lleno en el mundo de la investigación, especializándose en bioética, ética del cuidado y resiliencia moral en los profesionales sanitarios, un tema capital hoy en día. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y ha realizado varias estancias en universidades de prestigio de todo el mundo. Actualmente es profesora en la Yamaguchi University de Japón, la Universidad Yamaguchi de Japón, y editora jefa de Nursing and Health Science, una de las revistas científicas internacionales de referencia en enfermería. Su trabajo, por tanto, pues une ciencia, ética, práctica clínica y siempre con una mirada muy centrada en las personas que cuidan y en cómo cuidarlas mejor. Janet Delgado desde Japón, bienvenida a Canal Enfermero. Hola, buenos días, encantada de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, estamos haciendo, efectivamente, no estamos en el plató de Canal Enfermero, estamos haciendo esta entrevista online, pues por motivos obvios, los miles y miles de kilómetros que nos separan de Janet en este momento. Y bueno, la primera pregunta es que es evidente, ¿cómo acaba una enfermera española de Canarias dando clase en una universidad japonesa? ¿Y qué te llevo? ¿Cuál es tu historia, Janet? Cuéntanos. Bueno, pues en realidad mi historia empieza pues por esa conexión que siempre tuve con la bioética, ¿no? Yo desde que empecé a trabajar como enfermera, pues siempre sentí mucha motivación por seguir estudiando otras cosas, ¿no? Que estuvieran relacionadas con la práctica clínica, pues de ahí empecé a estudiar filosofía, mientras hacía turnos de noche, iba a clases de día y bueno, estudié filosofía, eso me vinculó directamente con el ámbito de la bioética. Y luego quise seguirme especializando, pues a través de máster y demás, y empecé el camino del doctorado, ¿no? Que como muchas compañeras y muchos compañeros en enfermería, cuando lo haces trabajando a tiempo completo, es un camino duro, complicado, difícil, de mucho esfuerzo. Pues yo además quise hacer un doctorado internacional y para ello pues hay que hacer estancias en otras universidades. Me fui a hacer una estancia en la Universidad de Emory, en Estados Unidos, en Atlanta, y pues ahí conocí a mi marido, que es japonés, y decidimos venirnos a Japón. Aquí en Japón, claro, una de las cosas que pasan es que tener la licencia para trabajar como enfermera es muy, muy, muy difícil por cuestiones sobre todo del idioma. Como yo venía además, pues justo después de haber acabado mi doctorado, empecé a trabajar en el ámbito de la investigación, pues con diferentes universidades, diferentes proyectos de investigación, sobre todo conexiones en Europa, en España y en Europa. Y hace un año y medio tuve la oportunidad de trabajar aquí, de aspirar a este puesto de profesora de enfermería internacional en la Universidad de Yamaguchi, que tiene asociado el puesto de editora jefa de la revista Nursing and Health Sciences. Así que un poco ese es el resumen de mi viaje, que yo siempre digo, uno sabe dónde empieza su doctorado, pero no dónde lo acaba o a dónde le lleva, ¿no? Yo suponía que el amor iba a tener algo que ver en esta historia, sin saberlo me lo imaginaba, porque es un salto brutal. ¿Siempre te tiró mucho la investigación? O sea, cuando trabajabas de enfermera asistencial, ¿ya te tiraba mucho la investigación o te lo encontraste? O sea, ¿cómo te picó ese gusanillo? Porque tu trayectoria académica evidentemente es brutal, como acabas de comentar, pero ¿cómo prende la chispa? ¿Cómo te das cuenta de que quieres un poco hacer avanzar a la profesión desde ese ámbito? Ujú. Pues, sobre todo por la curiosidad, ¿no? La curiosidad que siempre tenía y porque, bueno, mi investigación en cuestiones de bioética siempre ha estado muy vinculada a cuestiones que veía en la práctica, ¿no? En mi día a día. Mi experiencia práctica estaba vinculada a la UCI, ¿no? Yo era enfermera de UCI y enfermera de UCI neonatal.
Y en muchos sitios, pero en esos también en particular, pues las cuestiones éticas siempre, siempre están ahí, ¿no? Y a veces es complicado para muchas enfermeras, pues, ponerle nombre, el saber identificar realmente, pues, los, problemas, cómo los llamamos, desde dónde los abordamos, qué enfoques les podemos dar, pues, para tomar decisiones compartidas con los pacientes, pues, con todo el equipo asistencial, cómo mejorar la comunicación, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Desde ahí es desde donde me picó a mí el gusanillo de la investigación, sobre todo, pues eso, por problemas que veía en el día a día o cuestiones que veía en el día a día y que de alguna manera a través de la lectura, de la investigación y demás, pues trataba de darle una respuesta, bueno, digamos académica, ¿no? A ese tipo de cuestiones. Porque al final siempre decimos, por una parte, las enfermeras, y hay muchas que ven muy lejos el tema de la investigación, ese terreno lo ven pantanoso, no se les da miedo. Por otra parte, tampoco es fácil que se dediquen a eso porque implica un sacrificio personal que a veces no puedes asumir, no te dan horas para investigar y cosas que siempre hemos denunciado desde aquí, desde el Consejo General de Enfermería. Pero, ¿de qué manera podrías sintetizarme de qué manera la investigación mejora los cuidados de los pacientes de forma clara? Hombre, de muchísimas maneras, ¿no? Sin lugar a duda. Para mí una clave es involucrar más precisamente a las enfermeras y enfermeros que están a pie de cama, ¿no? Que trabajan en el ámbito clínico. Porque al final la investigación que hacemos, el que tenga luego como repercusión en la práctica clínica, depende muchas veces de que hagamos las preguntas de investigación correctas y las preguntas de investigación que son relevantes para esas enfermeras que están a pie de cama. Y esto puede ir desde las cuestiones más técnicas, ¿no? Como pues introducir o cómo demostrar la efectividad de un sistema pues de medición de presión arterial, por ejemplo, comparado con otro, a cuestiones más, pues eso, que tienen que ver con la comunicación en el equipo y con cuestiones de este tipo, la comunicación con los pacientes. Pero es fundamental que las enfermeras que están, digamos, a pie de cama se hagan preguntas y que se involucren en esa investigación después. Hombre, uno de los problemas, entre comillas, que yo veo es que muchas veces las enfermeras o algunas enfermeras hacemos investigaciones como dentro de nuestro pequeño ámbito, en mi hospital, en mi unidad, ¿no? Y no solemos tener en cuenta la importancia de hacer investigaciones multidisciplinares, multicéntricas, ¿no? Que involucren a lo mejor a otros centros y que tengan después mayor peso, ¿no? A nivel de evidencia científica, ¿no? Entonces Sí, que la muchas gente veces, va un poco a investigaciones de andar por casa, por así decirlo, más de su entorno de confort, cuando creo que podemos, supongo que quiere decir que podemos aspirar a hacer una investigación multicéntrica, publicar en una revista de mayor impacto y demás, ¿no? Pero, exacto. ¿tú crees que eso es porque hay miedo? ¿Cuáles son un poco, como editora de una revista científica internacional importante, qué, qué errores o qué problemas ves para que las enfermeras no empiecen a publicar ya un poco en serio? Que cada vez hay muchas que están ya con unos índices de artículos publicados y muy importantes, pero bueno, hay gente que dice, ay, ay, es que no. ¿Qué le dirías a esas enfermeras de cómo de importante es publicar en revistas, hacer la investigación correctamente para que luego no te la tiren y tenga mayor relevancia? ¿Cuál sería un poco tu consejo? Hombre, mi consejo es sobre todo, hombre, siempre ser realistas con los objetivos que queremos perseguir y los medios que tenemos, pero también intentar aspirar a que esa investigación pueda ser significativa para personas en otro entorno y en otro contexto, ¿no? Pues, por ejemplo, la investigación que hagan enfermeras en el Hospital Universitario de Canarias, donde yo trabajaba, de qué manera puede ser significativa para profesionales enfermeras que estén trabajando en un hospital en Austria o que estén trabajando en un hospital en Japón, ¿no? Porque al final cuando hacemos investigación y publicamos en revistas internacionales, estamos compartiendo ese conocimiento que se está generando en un pequeño rincón del planeta con compañeros y compañeras de otros ámbitos. Entonces, a veces el pensar de qué manera esto puede ser relevante, no solo para mí y para mi unidad y mi servicio, sino para cualquier enfermera
en un contexto similar al mío, es una cuestión, pues yo creo que bastante clave. Yo creo que también va un poco ligado a un poco la historia de la profesión, ¿no? En los últimos años ya tenemos más experiencia con el doctorado, más experiencia en posgrado, más experiencia incluso en la propia formación en enfermería, al tener los trabajos de final de grado como parte, ¿no? Del grado en enfermería, pues vamos teniendo más experiencia, más conocimiento y luego pues falta eso, a veces trasladarlo a publicaciones científicas. El camino, digamos, más como lógico es empezar a hacer publicaciones en revistas de alcance nacional, ¿no? Una primera publicación, una segunda publicación y luego ya dar el salto a publicaciones en revistas internacionales, ¿no? Que como digo, pues tengan más alcance y lleguen a cualquier profesional en cualquier parte del mundo. Muy bien. Y por ir terminando, uno de tus campos de especialización es el tema de la resiliencia, el desgaste moral que sufren los profesionales sanitarios. Es un tema de plena actualidad. Las encuestas reflejan unos datos alarmantes de cuadros de ansiedad, depresión, incluso abandono de la profesión debido al sobreesfuerzo no recompensado que te piden y a otras circunstancias. La pregunta es clara, ¿estamos cuidando lo suficiente a quienes cuidan? ¿Cómo habría que actuar para intentar acabar con este problema que está afectando de lleno a la profesión? Y como afecta a la profesión, afecta, por supuesto, a los pacientes, al sistema sanitario y a la sociedad en general. Hombre, para mí es un problema sistémico donde las organizaciones tienen que mojarse y que tomarlo como una prioridad real, ¿no? Lo cierto es que este problema existía ya antes de la pandemia, pero con la pandemia y el COVID se ha hecho mucho más visible y digamos que la comunidad enfermera, los otros profesionales sanitarios también y toda la sociedad en general ahora es más consciente de que cuidar tiene un coste en muchos sentidos, emocional, físico, mental y demás. Y eso, claro, a lo mejor antes se planteaba más como una cuestión individual. Esta enfermera, por las razones que sean, tiene este problema. Pero eso ya es evidente que no es un problema individual de una enfermera concreta en una unidad concreta, sino que es un problema sistémico que le afecta a todas las organizaciones y que parte en cierta medida de la falta de recursos que puedan tener las enfermeras, de la falta de apoyos que puedan tener dentro de la institución, falta a veces, ¿no? Por falta de un liderazgo adecuado y, bueno, por diversos motivos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que las organizaciones las organizaciones me refiero, los hospitales, las gerencias de atención primaria, etcétera, tienen que tener un plan de actuación para apoyar a las enfermeras en ese sentido, pues ya sea con apoyo por un lado psicológico, por otro lado con apoyo en cuanto a recursos materiales, a recursos de organización y hacerles realmente tener el puesto valioso dentro de la organización que deben tener y no sentirse un mero número o un mero alguien prescindible, ¿no? Completamente dentro de la organización, ¿no? Ser realmente pues valoradas y escuchadas en ese sentido. Valoradas y escuchadas. Pues nos quedamos con eso, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un verdadero placer tener además asesoras a Janet Delgado, conectada desde Japón, una enfermera que ha hecho una trayectoria profesional atípica, cuanto menos, y que está aportando toda su experiencia desde el mundo académico de la investigación y que anima a todo el mundo a investigar y a hacer progresar la profesión y a publicar en revistas como la que ella es la editora jefa, revistas internacionales de prestigio. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Janet. Un saludo. Esperemos que pronto puedas venir a España y venir a nuestro plató de televisión a seguir hablando sobre estos temas de ética, de resiliencia, de investigación. Y nada, a todos vosotros y vosotras os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión en YouTube a golpe de clic, reportajes, entrevistas, informativos, todo muy fácil para estar bien informados. Nada más.